Buenas tardes, noches, días, según sea la hora en que estén viendo este video. La intención de hacer este video es para explicar de una forma breve y concisa las primeras partes del derecho penal en su parte general. ¿Cómo lo va a hacer? El entendimiento de primera mano de lo que es un delito, dónde se regula y cuáles son sus definiciones tanto doctrinales como jurídicas. Vamos a pasar por explicar cuáles son las ciencias auxiliares del derecho penal y las ciencias esenciales de ese derecho penal, así como la clasificación de los delitos, tanto formales como materiales, por su duración, por su persecución, por su gravedad, por su composición y por su participación. Bueno, como primer tema, vamos a entender qué es el derecho penal. El derecho penal, como concepto general, se entiende como conjunto de normas jurídicas que regula al delito, al delincuente y las penas y medidas y seguridad. Ese es el concepto doctrinal que se tiene del derecho penal, conjunto de normas jurídicas. ¿Cuál es ese conjunto de normas jurídicas? Pues tenemos lo que es el Código Penal, que lo que establece son conductas delictivas, hipótesis normativas. Bueno, primero que nada, ¿qué es el delito? ¿No? El delito es acción o omisión que sanciona las leyes penales, establecido en el artículo 7 del Código Penal Federal. Es el concepto que nos da nuestra jurisdicción, nuestra legislación, en el artículo 7. Pero tenemos otro concepto que es el doctrinal. El doctrinal dice que el delito proviene de la palabra delinquere, del latín delinquere, que significa apartarse del buen camino señalado por la ley. Ese es delito, en el concepto doctrinal. Donde nos vamos a enfocar para poder entenderlo es en el que nos da nuestra legislación. Conjunto es acción o omisión que sanciona las leyes penales. Perdón. Acción o omisión que sanciona las leyes penales. ¿Qué nos da este concepto de la legislación? Que el delito se puede producir con una acción o con una omisión, es decir, el hacer y el dejar de hacer. El delito tiene dos formas de comisión, acción u omisión. Ese es el primer punto fundamental que tenemos que tener presentes. Ahora bien, para que este derecho penal exista, para que este derecho penal tenga la vida en nuestra legislación, se tiene que apoyar en lo que son sus ciencias. ¿Qué es lo que le da el nacimiento a ese derecho penal? Es decir, la antropología criminal, que es el hombre delincuente como tal, la obra del penalista italiano César Lombroso, que nos dice el hombre delincuente. ¿Qué se refería con el hombre delincuente? Entonces, son aspectos fisiológicos de una persona que presumían que era posible que con el tiempo se convirtiera en un delincuente, es decir, el tamaño del cráneo, de las manos, la corpulencia. César Lombroso catalogaba a las personas por su corpulencia, por su forma física, y decía que posiblemente se convertían en criminales. Entonces, esta es la antropología criminal. Principales exponentes, César Lombroso. La sociología criminal. La sociología criminal habla de su entorno social del delincuente, de qué personas se rodean, de qué personas se hace llegar, que pueden influir en que pueda cometer un delito, cómo vive, la imaginación, ¿sí? Son puntos que esta ciencia se encarga. Vamos a hablar sumeramente porque no nos vamos a enfocar directamente a lo que son estas ciencias, simplemente que existen y cuáles son sus finalidades. Entonces nos habla de la sociología, de su entorno social, en el que se desarrolla un posible delincuente. Entonces después tenemos la endocrinología criminal, no sé si lo dije bien, perdón, pero es difícil ese concepto, pero la endocrinología criminal habla sobre un cambio en las glándulas salivales, ¿sí? Que quien sufre ese cambio glandular es propenso a cometer conductas delictivas. Eso es a lo que se refiere a la endocrinología criminal. La penología. La penología lo que hace es estudiar los fines de la pena. Una pena es creada con qué finalidad, ¿sí? La política criminal tiene mucho que ver con la penología. Es decir, ¿qué se va a perseguir? ¿Qué tipo de delitos se van a perseguir? ¿Y cómo se van a sancionar? Esta es la penología.
La psicología criminal. Eso es un énfasis muy importante porque la psicología criminal nos habla de la psique del delincuente, qué piensa un delincuente, de qué manera interpreta el mundo un delincuente. Esa es la psicología criminal. ¿Qué conceptos mentales lo llevan a cometer delitos? ¿Sí? Esto tiene mucho que ver con la culpabilidad, que lo veremos posteriormente en posteriores videos. Pero de esta primera mano, esta es una ciencia esencial del derecho penal. Pero estas son las ciencias esenciales, las que yo les acabo de editar son las ciencias esenciales para que el derecho penal tenga cobre vida. Ahora bien, también hay ciencias auxiliares que son sumamente importantes. Sumamente importantes. Ciencia auxiliar del derecho penal, en cualquier caso simplemente contestar, medicina legal. La medicina legal es auxiliar del derecho, ¿por qué? Porque es el estudio clínico, ¿sí?, de los médicos especializados en medicina legal que van a determinar la causa de una muerte. Es decir, si murió en consecuencias violentas o a causa de la comisión de un delito. Esta es la medicina legal, importantísima, la medicina legal para el derecho penal, auxiliar. Ahora bien, también tenemos la criminalística. La criminalística es una ciencia auxiliar del derecho penal porque esta ciencia nos va a dar los antecedentes, los indicios de la comisión de un delito. ¿Cómo se hizo? ¿Por qué se hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Con qué lo hizo? ¿Y para qué lo hizo? ¿Qué finalidad tenía para hacerlo? Se manejan 7 reglas de oro para los criminalistas. Son 7 reglas de oro. Entonces, obviamente, estas unidas a estas ciencias le dan vida al derecho penal. Fundamental que lo sepamos, y estas son de manera muy breve las ciencias auxiliares y elementales del derecho penal. ¿Ok? Bueno, por lo tanto ya tenemos lo que es el concepto de derecho penal. Concepto de delito, perdón. También concepto de derecho penal y la explicación de sus diversas ciencias. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es la clasificación de los delitos. Un delito, como ya se sabe, es acción o omisión que sanciona las leyes penales. Esa es de ley. Ahora bien, hay delitos formales y materiales. ¿Cuándo un delito es formal? Un delito es formal por el mero comportamiento. Es decir, no necesitas un cambio en el mundo exterior. Yo, por el hecho de comportarme de esta manera, ya estoy cometiendo un delito formal. Ustedes me dirán, ¿cuál es el ejemplo de un delito formal? Obviamente un delito formal puede ser la portación de arma. Tú portando un arma no estás generando ningún cambio en el mundo exterior. Porque estás en el arma la llevas en el cuerpo, la llevas encintada, la llevas en la cintura. Pero por ese comportamiento, por ese mero comportamiento ya estás cometiendo un delito. La portación ilegal de armas de fuego. Ahora bien, la falsedad de declaración tampoco genera un cambio en el mundo exterior porque nadie se va a ver afectado. O puede ser que sí, pero no generas un cambio inmediato en el mundo exterior. Con tu conducta, vaya. Pero el hecho de falsedad de declaración también es un delito de mero comportamiento. Es un delito formal. No hay necesidad, no debemos quedarnos que los formales, no hay necesidad de un cambio en el mundo exterior. Eso es fundamental para entender cuál es un formal, cuál es un delito formal. Ahora bien, un delito de carácter material, que es la otra clasificación de los delitos, carácter material, es aquel en donde sí hay un cambio en el mundo exterior. Como pueden ser muchos ejemplos, como la mayoría de los tipos penales. Homicidio, violación, secuestro, robo, en todos hay un cambio en el mundo exterior. En todos hay un cambio en el mundo exterior. Son pocos donde no hay, donde son formales. La mayoría son de carácter material. Bueno, eso ya se entiende, ¿no? Como los tipos de los delitos, cómo se pueden dar, formales y materiales. Ahora bien, vamos con su clasificación con relación a su duración. La duración de un delito. Ali Mena, el penalista italiano, dice que se puede entender cómo dura un delito de la siguiente forma. Un punto, sucesión de puntos y una línea recta. ¿Cuándo se da con un solo punto? En el instantáneo. ¿Qué es un delito instantáneo? Es cuando la conducta y el resultado se dan en un mismo momento. Es decir, yo ejecuto la conducta y en ese momento sacar el arma y apuntar a una persona y privarla de la vida disparable. Esa es la conducta delictiva. ¿Cuál es el resultado? La privación de la vida de la persona. Esas dos se dieron en el mismo momento, es decir, el delito se actualiza en un solo instante. Por eso se habla de un delito instantáneo. Un delito continuo o continuado, también se conoce como continuo o continuado. Es cuando hay una pluralidad de conductas que atentan en contra de un mismo bien jurídico tutelado. En contra de un mismo bien jurídico tutelado, en el continuo. Ejemplo de este tipo de delitos
Bueno, supongamos que tú te quieres robar un costal de papas, por más absurdo que parezca, un costal de papas, es el mejor, los penalistas es el que más ocupan. Tú vas a tomar ese costal de papas, pero no lo puedes sacar porque si no les van a dar cuenta que tú te lo robaste. Entonces tú te empiezas a robar 5 papas un día, 5 papas otro día. Lo que estás haciendo es una repetición de conductas que atentan en contra del mismo bien jurídico tutelado. Este es un delito continuo. Y un delito permanente es aquel que te trasciende a través del tiempo, que es permanente, se lleva en un lapso de tiempo largo, ¿sí? Como lo es la privación ilegal de la libertad, el secuestro, ¿no? Este delito se extiende a través del tiempo por meses. Ojo, hay una cosa que tenemos que tener en claro. Un delito instantáneo se puede convertir en un delito permanente. ¿En qué casos? En el caso de las lesiones. Es decir, tú golpeas a una persona y al hecho del momento de que la golpeas, tú le generas una lesión. Es instantánea. Es decir, tú le inflamaste el ojo en ese momento, pero si tu golpe es con un boxer y le prolongas la ceguera, entonces pasa a ser un delito permanente. Porque el resultado se va a extender a través del tiempo. Es por eso la importancia de saber cómo se catalogan los delitos de la clasificación con relación a la duración. Bueno, espero que se haya podido entender este punto muy importante. Y vamos a pasar al siguiente, que es por su persecución. Este tipo de clasificación, tengo que aclarar, es más de un carácter procesal, es decir, de la parte adjetiva del derecho penal. Pero vamos a tocarlo porque es muy importante. Entonces, se habla de un delito por su persecución de oficio o por querella. ¿Cuándo se ocupa el oficio y cuándo se ocupa la querella? Bueno, son delitos de oficio aquellos perseguidos por su gravedad, como lo es el homicidio. El homicidio se persigue de oficio porque se va a perseguir la gravedad del delincuente. Es una persona que puede privar de la vida a cualquier momento a otra persona. Entonces el Estado está obligado, a perseguir a ese delincuente de oficio, sin necesidad de que a una persona llegue y denuncie. ¿Sí? Decir, yo quiero que persigas este delito. No. Este delito, si llega por una gente anónima, que no tenga nada que ver, yo, ¿sabes qué? Me acabo de privar de la vida a alguien. El Estado está obligado a perseguirlo de oficio, por la gravedad del delincuente. Y porque la sociedad se encuentra en peligro, obviamente. Son de oficio. A diferencia de la querella es cuando una persona tiene que solicitar que se persiga ese delito, porque se atenta en contra de bienes particulares. ¿Sí? Que dices tú, por ejemplo, puede ser en el robo. El robo ya es necesaria la querella para que sea perseguible. Es decir, el particular que es afectado tiene que decirle al MP o al Ministerio Público, la representación social, decir, ¿sabes qué? Persigue este delito porque me afecta. Necesitas querella necesaria. Porque se atenta en contra de un bien jurídico tutelado particular. ¿Sí? Lo ves también en el despojo, las lesiones, ¿no? Esos delitos se persiguen por querella necesaria. Incluso el mismo código lo dice, estos delitos se perseguirán por querella necesaria, en el tipo o al final del capítulo donde se habla de esos delitos. Entonces estos se dicen por su persecución de oficio y de querella. Por su gravedad, siguiente clasificación, por su gravedad de daño y de peligro. Los delitos pueden ser de daño cuando se vulnera, se viola ese bien jurídico tutelado. Se destruye el bien jurídico tutelado. Así lo maneja la doctrina, se destruye el bien jurídico tutelado. Por ejemplo, en el homicidio, se daña. ¿Qué bien jurídico tutelado se daña? La vida, obviamente. El primordial de los bienes jurídicos tutelados. Entonces, se dice que se destruye el bien jurídico tutelado en el de daño. En el de peligro, no se destruye el bien jurídico tutelado, pero queda sensible, queda vulnerado, se atenta en contra de él. ¿Sí? Como lo pueden ser las lesiones, como lo pueden ser las tentativas de homicidio. El bien jurídico tutelado prevalece, pero se encuentra o está en peligro. O los de daño que sí lo destruyen. Esa es la diferencia. Pero en una prevalece el bien jurídico tutelado lacerado, lastimado, y en otro se destruye definitivamente. Bueno, entonces ese es el caso de su gravedad, de daño y de peligro. Por su composición, unisubsistentes y plurisubsistentes. Un delito es unisubsistente cuando no necesita de ningún tipo de agravante que le haga existir como tal. Bueno, me voy a dar a entender de la siguiente manera con un ejemplo que es más práctico. Se habla de un delito
unisubsistente, como lo es el homicidio. El homicidio es el padre de todos los ejemplos porque es perfecto para explicar estos temas. Entonces, es unisubsistente porque no necesita de nada más que ser el mismo homicidio. Lo que lo compone es el homicidio, es tal cual. Se da el homicidio cuando privas de la vida a otro, es el homicidio, tal cual. Además, no necesita de nada más que lo haga existir, sino el simple hecho de ser ese tipo penal. Sin embargo, otro tipo de delitos que también está el homicidio, pero que si no tienen ese atenuante o agravante, no se compone como lo es el homicidio en riña. El homicidio en riña necesita la riña para que se pueda dar ese tipo penal. La riña es un atenuante, como lo sabemos, la riña es un atenuante. Si tú te peleas con alguien y aceptas la contienda, y en ese que tú aceptas la contienda, en ese inter, te privan de la vida, es un homicidio en riña. Entonces necesita ese atenuante para que exista. Ese es cuando se dice plurisubsistente. Ese es el caso de los plurisubsistentes. Necesitan de otro elemento para que exista. El robo, por ejemplo, para dejarlo claro, para cerrar y dejarlo claro. Es unisubsistente el robo, ¿sí? Que se apodere de una cosa ajena, total o parcialmente ajena, sin derecho o consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo. Ese es un delito unisubsistente. El simplemente hecho del robo, ahí está. Sin embargo, el robo en casa-habitación es plurisubsistente, porque necesitas de la agravante de la casa-habitación para que ese delito se pueda dar. Una composición, es decir, juntar dos elementos, plurisubsistente y unisubsistente. Bueno, espero haber podido explicar ese tema. Vamos con el último de la clasificación de los delitos, por su participación. Por su participación hablamos de unisubjetivos cuando son cometidos por una sola persona. Es un unisubjetivo. Prueba de la vida, que reacciona al arma. Él es el nexo causal. Ahí no hay más. Él es el nexo causal. Hay un nexo causal entre tú y la conducta. Se te puede imputar el delito. Tú eres unisubjetivo. Hay una sola persona que es la que comete la conducta y la que genera el resultado. Se comprueba el nexo causal y tú eres imputable. Ojo, sin embargo, con la plurisubjetivos se habla de una participación con más personas, de una o de 3 o 4 o 5 personas, como lo es la delincuencia organizada. La comisión de esos delitos son plurisubjetivos. ¿Por qué? Porque hay más personas involucradas. Está el que siembra, está el que transporta, está el que produce, está el que lo vende. Es una cadena. Entonces, aquí está plurisubjetivos y unisubjetivos. Delitos cometidos por una sola o por varias personas. Entonces, bueno, a grosso modo son los principios generales del derecho penal, para después proceder a otros temas, obviamente. Pero estos son lo básico, lo que tenemos que entender, que es un delito, dónde está legislado ese delito, dónde se encuentra, qué artículo del Código Penal Federal lo resguarda, lo entiende, ¿no? Y estas son sus ciencias, las ciencias esenciales, las ciencias auxiliares, y bueno, la clasificación de los delitos. Esperando les pueda servir este video y muchas gracias por su atención.